Con su venia, señor presidente, representantes de los medios de comunicación y público que da seguimiento a nuestras actividades. Honorable Asamblea, en ejercicio de las facultades que la Constitución y las leyes del Estado me confieren, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y municipios conforme a lo siguiente. Exposición de motivos. Sin duda, el artículo 123 de la Constitución Federal representa, además de una conquista para la clase trabajadora, un eje cardinal para la protección de los derechos laborales de los mexicanos. En ese sentido, desde su aparición en 1917, dicho numeral ha sufrido diversas modificaciones. Una de las más significativas fue la suscitada en 1960, por la que se incorporó un apartado B relativo a la regulación de las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores. De modo similar, en octubre de 1998 se expidió en nuestra entidad la Ley del Trabajo de los Servidores del Estado y municipios, a fin de establecer directrices mínimas sobre los derechos y obligaciones de los servidores públicos estatales y municipales. Entre esos lineamientos, quiero destacar el relativo a las medidas para la protección del salario. Ciertamente, los temas relativos al pago del salario y su protección representan uno de los aspectos que impactan de manera más significativa en la vida cotidiana de los servidores públicos, especialmente si consideramos que de su sueldo depende el disfrute de otros derechos sustanciales para su bienestar, como la alimentación, la vivienda, la salud o la educación, por mencionar algunos. Debido a esa importancia, las medidas de protección al salario surgen de la necesidad de combatir prácticas arbitrarias que buscan disminuir o afectar de algún modo el ingreso de sus trabajadores. Entre esas medidas podemos referir las establecidas en la Ley Federal del Trabajo relativas a la disposición libre del salario, a su irrenunciabilidad, al pago directo al trabajador en efectivo y en moneda de curso legal en el lugar del trabajo y la no suspensión del pago, entre otras. Sin embargo, para el caso de los trabajadores al servicio del Estado, no es posible identificar un catálogo tan detallado en las normas constitucionales y legales federales que regulan este tipo de relaciones laborales. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo de los Servidores Públicos Estatales sí es posible reconocer ese tipo de disposiciones protectoras del salario, aunque no con la amplitud y detalle con que lo hace la legislación federal. Sobre este tipo de medidas cobra especial relevancia la relativa a la periodicidad o regularidad del pago, lo cual supone la obligación del empleador de pagar oportunamente y sin dilaciones las remuneraciones al trabajador. Al respecto, existe normatividad internacional y nacional que buscan reconocer y proteger este derecho. Tal es el caso del Convenio número 95 de la Organización Internacional del Trabajo y de la Ley Federal del Trabajo, respectivamente. En el ámbito local, particularmente en la Ley Laboral Burocrática, podemos encontrar disposiciones que norman situaciones colindantes al pago regular y oportuno, aunque sin regular expresamente sobre ese tema en particular. Ejemplo de lo anterior es el artículo 57, que establece como una condición nula de la relación laboral el establecimiento de un plazo mayor a 15 días para el pago de sueldos, o el caso del artículo 98, que dispone como una obligación de las instituciones públicas pagar oportunamente los sueldos de sus servidores públicos. Sin embargo, y pese a las disposiciones existentes, hoy en día todavía es común saber de casos en los que existen descuentos, retrasos o adeudos en el pago de sueldos, situación que resulta inconcebible, sobre todo si consideramos que existen disposiciones jurídicas tendientes a privilegiar el pago del salario sobre cualquier otra erogación por parte de las dependencias públicas. En tal contexto, resulta intolerable
que aún prevalezcan dilaciones y retrasos en el pago de salarios, que aunque son aislados ocasionan afectaciones importantes a los servidores públicos y su familia. Por esa razón, esta iniciativa tiene el propósito de asegurar el pago y regularlo oportunamente para que los servidores públicos de los estados y municipios no tengan un menoscabo en su patrimonio familiar. En el grupo parlamentario del PRI reconocemos que el pago oportuno del salario es un derecho vital de los servidores públicos y defenderlo es la mejor forma de protegerlos y dignificarlos. Es cuanto. Gracias.